Está con nosotros el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Expresidente, buena tarde, gracias por acompañarnos. Escuchábamos a nuestro corresponsal, uno de nuestros periodistas NTN 24 en Venezuela. Yo comienzo preguntando, un año después de estas flagrantes violaciones a los derechos humanos que han venido ocurriendo en Venezuela, ¿usted cree que la percepción internacional ha comenzado a cambiar? Bienvenido, buena tarde para usted. Idania, muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo por invitarnos a la tarde a estar con ustedes en este programa. A ver, yo creo que ha comenzado a cambiar, y ha comenzado a cambiar, diría yo, por varios hechos. Primero, durante la visita nuestra a Venezuela con el expresidente Piñera de Chile y el expresidente Calderón de México, por primera vez se habla de presos políticos de Leopoldo López por parte del vicepresidente de Venezuela, el señor Arreaza. Segundo, la propia visita en estos días de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo, a hablar con el secretario Insulza. Vemos que hay un cambio en la OEA. El propio secretario, por primera vez en muchísimos años, pide la libertad de Leopoldo, varios presos políticos. Igualmente la reunión de Lilian con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde tuvo la oportunidad de expresarse también sobre Venezuela, igual que el secretario general de Amnistía Internacional, igual que lo que sucedió en Colombia. Por primera vez el gobierno de Colombia pide la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Comienza definitivamente a cambiar la percepción de lo que está sucediendo al interior de Venezuela. Y todo esto que estamos viendo hoy es una clara violación a los derechos humanos, una clara violación que implica que hoy el mundo ha comenzado a conocer, ya desde hace un año, diríamos desde el 12 de febrero, con todos estos hechos que se han venido presentando, claramente nos estamos dando cuenta de que en Venezuela no existe una democracia, que hoy hay presos políticos. ¿Cómo puede hacer usted hoy, Dania, una pregunta a un corresponsal si es peligroso o no ejercer precisamente la profesión de periodista? Mire a lo que hemos llegado. No solamente se expropian los medios de comunicación, no solamente el gobierno saca de los medios de comunicación a aquellos periodistas que no están de acuerdo con las tesis del gobierno, sino que se les persiguen. En mi visita a Venezuela, muchos de los periodistas se nos acercaban y se nos decía que permanentemente había seguimiento por parte de funcionarios del gobierno del presidente. Y es más, inclusive yo en una sesión que tuvimos precisamente con las víctimas y con la sociedad civil, un periodista del diario El Universal me mostró la nota que se iba a publicar en el diario Universal sobre la visita a Ramo Verde del presidente Piñera y me mostró a los minutos cómo se había censurado precisamente esa información que se iba a publicar en el diario El Universal. Bueno, expresidente Pastrana, como se censuró la señal de NTN 24 hace exactamente un año, cuando Nicolás Maduro dio la orden por razones de Estado, recordando lo que él decía, de sacar a NTN 24. No solamente eso, ayer nuestras plataformas digitales fueron bloqueadas, lo fueron esta mañana nuevamente, hemos logrado restablecerlas y sabemos, le voy a dar una primicia, que dentro de unos minutos vamos a mostrar la carta que me acaban de hacer llegar, una carta que le habrían enviado al diario El Nacional prohibiéndole que transmita cualquier video o cualquier noticia hecha por NTN 24. Lo que faltaba, es decir, lo que hemos visto. Pero lo que es triste es que con todas estas denuncias, Idania, usted hace un año, NTN 24 fuera del aire, hace unos días salen de la corresponsal, por cierto, colombiana de Al Jazeera, en Venezuela. Colegas periodistas de otros medios de comunicación de Colombia me comentaron en nuestra visita a Venezuela que los siguen, o más, que los persiguen cuando están ejerciendo su función, su labor como periodista. Pero ya el presidente Maduro tiene que entender, y el gobierno de Venezuela tiene que entender, que hoy existen una serie de factores como las redes sociales, en la cual en minutos, en segundos, se está conociendo qué está pasando en Venezuela. Hace tan solo media hora nos llega una información. ¿Cómo así? Idania, explíqueme usted, que hay un comando encapuchado entrando a la celda de Leopoldo López y del alcalde Ceballos. Yo me pregunto, ¿ellos tuvieron la autorización del Ministerio de Defensa? ¿Ellos tuvieron la autorización de la Cancillería que nos pidieron a dos expresidentes
elegidos democráticamente para poder entrar a la cárcel de Ramo Verde? Esas son las preguntas que nos hacemos. Sí. Esa es la pregunta que se está haciendo el continente, esas son las preguntas que se está haciendo el mundo. Sí, realmente esa información a la que usted se refiere lo escribía Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, justo en su cuenta de Twitter. Hablaba de un comando militar. Posteriormente pudimos comunicarnos con ella, que nos decía que se había tratado de una requisa, pero usted lo ha dicho, esa es la realidad. Ahora, yo quiero volver, ahí está, lo tenemos en pantalla. ¿Una requisa encapuchados? Claro. Una pregunta. ¿Una requisa encapuchados? Esta sería la segunda, si no recuerdo mal, expresidente, creo que a las 2 de la mañana ya habían, hace unos meses atrás, hecho exactamente lo mismo, una requisa encapuchada. No sabemos si ahora el personal de la Fuerza Armada en Venezuela se encapucha, porque uno puede hacerse esa pregunta. Pues son las fuerzas, los encapuchados son las fuerzas que no son las fuerzas legales de una nación. Las fuerzas militares lo único que nunca pueden hacer es precisamente encapucharse, porque ahí es una clara qué es lo que se está escondiendo dentro de la legitimidad de las fuerzas militares. Esa tiene que ser una investigación de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo así que hay militares al interior de una cárcel como Ramo Verde encapuchados y no hay detenidos? Eso sí no lo entendemos ninguno de los demócratas del mundo, y menos quienes hemos tenido la posibilidad de ser presidentes y por esa misma razón hemos sido comandantes de nuestras fuerzas militares. Presidente Pastrana, quiero volver a un punto que me parece importante para, para este cambio, para esta nueva percepción de la comunidad internacional, y fue la visita que usted acaba de mencionar, la suya, la del presidente Calderón y la del presidente Piñera a Venezuela. El presidente Piñera y usted fueron a Ramo Verde. Hay una fotografía, por cierto, que le dio la vuelta al mundo. Yo la publicaba en la cuenta de Twitter y usted le dio retweet, que es cuando usted va con Lilian Tintori e intenta entrar a Ramo Verde y es pues empujado, atajado por personal del Ejército de la Fuerza Armada venezolana. ¿Usted cree que esto fue un punto importante, que esto fue un hito, el que expresidentes levantaran la voz más allá de la propia oposición y de la sociedad civil que venía diciendo lo mismo? Yo espero que sí, Idania, espero que sí, porque el que expresidentes elegidos democráticamente fuéramos a Venezuela a hablar de democracia, que es lo que nos corresponde, y a visitar a un preso que hasta ese momento creíamos que no era político porque así lo decía el gobierno, cuando se le prohíbe la entrada a unos expresidentes elegidos democráticamente, lo que quedó confirmado era lo que nosotros sabíamos y lo que el mundo sabía y que no había querido reconocer el gobierno de Venezuela, era que Leopoldo y 67 más presos son presos políticos, que es lo que está sucediendo ahora. Esto yo creo que ha comenzado a ser, yo creo que un punto de inflexión, y que creo que es lo que tiene preocupado al gobierno, porque no entendemos el por qué el propio presidente Maduro se viene con unos ataques contra 3 expresidentes porque vamos a hablar de democracia. ¿Cuál era el temor que tenía el presidente Maduro, o el que tiene el presidente Maduro, de que expresidentes elegidos democráticamente vayamos a visitar a su país? Llama la atención, y por eso digo que puedo ser un punto de inflexión, por lo menos lo hablo en lo que corresponde a mi país, Idania. Yo he sido un crítico de la posición de la canciller Holguín, porque ha sido muy blanda frente a la posición que tenemos nosotros, Colombia, con Venezuela. Y por eso llama la atención, inclusive lo hablé con Lilian y con Antonieta, la madre de Leopoldo, el que el gobierno colombiano, después de mi visita, hubiera cambiado su posición, de que el gobierno colombiano por primera vez hubiera pedido la libertad de Leopoldo y hubiera pedido la libertad de los presos políticos en Venezuela. ¿Qué ha pasado después? Sería bueno, Idania, que usted le preguntara a la canciller colombiana o al presidente Santos si efectivamente, como lo quiso decir el presidente en ese comunicado, al presidente Maduro le pidió en la bilateral que tuvo en Costa Rica la libertad de Leopoldo y todos los presos políticos. Esa es una respuesta que estamos esperando del presidente, de su canciller, y que estamos esperando los colombianos, los venezolanos y el mundo entero. Pues la haremos de tener la oportunidad. Expresidente Pastrana, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en NTN 24. A ustedes muchas gracias. Muy buena tarde.